Bienvenidos, bienvenidas a Rumbo Cero, el podcast de Toyota. Ya estamos en el cuarto episodio y ya sabéis que aquí lo que queremos es dar voz a esas personas y empresas que tienen diferentes visiones de cómo aportar valor a la sociedad a través de proyectos cuyo objetivo principal es, sobre todo, pues, cuidar el entorno. Yo soy Mario Picazo, meteorólogo, profesor de cambio climático, y hoy tengo conmigo a Javier Sánchez Cervigón, que yo diría que es un apasionado de la tecnología, de la biología, pero que también de alguna forma ha estado vinculado con proyectos de responsabilidad social corporativa. O sea, que has hecho de todo, Javier. Encantado de tenerte aquí conmigo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Por supuesto. Y tenemos cosas muy importantes de las que hablar, porque sé que has trabajado en un montón de empresas dentro de tu especialidad, pero te has embarcado en un proyecto, yo creo que muy especial. Para mí, realmente me toca cerca porque es uno de los temas que me gustan más dentro de todo lo que tiene que ver con cambio climático, sostenibilidad y, sobre todo, biodiversidad. Y es un proyecto en el que te embarcaste y que se ha ido desarrollando y que se llama CO2 Revolution, donde eres cofundador, por supuesto, y también estás de directivo de desarrollo de negocio, ¿no? Una labor importante en una empresa importante que tiene mucho que hacer en el futuro. Eso es, gracias. Pues sí, la verdad, CO2 Revolution lo constituimos en 2018, ¿no? Materializamos la idea. Y bueno, pues a raíz de ahí lo que hemos venido trabajando es en poner una solución real, ¿no?, al cambio climático, que es un poco lo que hoy en día, ¿no?, pues se está viendo que es evidente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que el oyente, cuando oiga esas dos palabras, CO2 Revolution, sabe claramente de lo que vamos a hablar hoy. Un tema muy importante porque sabemos que el dióxido de carbono es precisamente uno de nuestros principales enemigos, aunque sé que es muy importante para las plantas y para la vegetación en general, pero nos está causando un problema importante porque lo estamos emitiendo de forma frenética y está haciendo que el clima cambie. Antes de entrar en materia, porque tenemos cosas muy importantes de que hablar, quiero compartir contigo un par de titulares. Solemos empezar el episodio con dos titulares que nos dan pie a hablar de un montón de cosas. Aquí anchas Castilla, como se suele decir, porque los temas son amplios y tenemos mucho de qué hablar, pero solamente para que tengamos esto en mente. En cuanto a la pérdida de árboles, que es un tema que a ti te toca de cerca porque estáis inmersos en ese tipo de proyectos, se estima que estamos perdiendo, y esto es un dato, desde luego me pone los pelos de punta, en torno a 5.000 campos de fútbol diarios. Es una barbaridad. Y el segundo titular, también importante, cuando eliminamos los bosques, esos bosques dejan de hacer su papel fundamental, que es el de absorber dióxido de carbono, y eso lógicamente hace que se concentre más dióxido de carbono en la atmósfera, con lo que eso conlleva. El tema de los bosques es fundamental, primero porque, tú lo sabes también, tenemos dos grandes sumideros de carbono en este planeta. Unos son nuestros océanos, que también los estamos maltratando y bastante, y otros son nuestros bosques. O sea, sin los dos, no sé qué tendríamos aquí en este planeta, ¿no? El gran problema de la deforestación, Javier, es que, de alguna manera, la gente cuando piensa, bueno, pues quitamos bosque y ya está, no. Cuando quitas bosque que ha estado absorbiendo CO2 durante miles y miles de años, por una parte estás devolviendo todo ese CO2 a la atmósfera, que es un gran problema. Por otra parte, estás quitando ese sumidero que te estaba echando un cable absorbiendo CO2. Pero es que luego esto implica más, y de eso vamos a hablar también, y es que de alguna forma estás también transformando el ecosistema de la zona, ¿no? La biodiversidad, el suelo mismo, que es otro gran sumidero, el suelo, o sea, la tierra. Entonces, ese es un problema importante, pero yo quería preguntarte, para arrancar de una forma más general, ¿cuál es tu visión de este problema? ¿Tú crees que realmente el cambio climático que estamos viviendo, antropogénico, causado por nosotros los humanos, es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos hoy en día? Efectivamente, Mario, yo, si me preguntas, creo que sí, que es uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos como humanidad, ¿no? Digo, sino el mayor problema, porque no es un problema que esté muy localizado, que sea solamente en una región, ¿no?, sino que nos afecta a todos por igual, ¿no?, como humanos. Entonces, creo que sí, que es uno de los mayores problemas, y principalmente porque, bueno, se debe a dos razones, dos causas. Una es la deforestación masiva, ¿no?, que estamos, al año desaparecen 15 billones de árboles que se utilizan, pues, para temas industriales, ¿no?, procesos industriales, y solo se plantan 9, con lo cual ahí, pues, nos da un indicador de que estamos en deuda, ¿no? Estamos acabando con los recursos naturales. Y luego, pues también la segunda causa, ¿no?, del cambio climático principal es la
la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no?, a la atmósfera, ¿no? Y aquí pues hablamos sobre todo de la quema de energías fósiles, ¿no? Y bueno, pues es un poco, ¿no? Durante todos estos años, a raíz de la revolución industrial, pues hemos venido cada vez incrementando estos niveles de CO2. Tristemente, en 2022 hemos llegado a alcanzar hasta 40,6 billones de toneladas en la atmósfera. Eso es una barbaridad. Pero bueno, vemos las causas evidentes, ¿no?, que son, por ejemplo, pues lo que todos conocemos, que cada vez está subiendo más el nivel del mar, olas de calor, e incluso, ¿no?, un gran problema que ya es que nos afecta a la salud, ¿no? Bueno, hay estudios que dicen que más de 250.000 muertes al año vienen causadas o linkadas al cambio climático, ¿no? Y esto por una parte, ¿no? Y bueno, si hablamos en términos económicos, estaríamos diciendo que si no ponemos soluciones, esto supondrá un coste de más de 60 trillones de euros, ¿no?, antes de que acabe el siglo XXI. Los bosques al final son nuestra fuente de absorción de CO2. Tenemos que cuidarlos, ¿no?, porque como tú bien has dicho, si hay un incendio, se vuelve a liberar todo ese CO2 que habían capturado esos árboles y estaríamos haciendo un pan con tortas, ¿no? Sí. Y llama la atención. Los datos realmente son alarmantes. Primero por las dimensiones y segundo por ese aporte de CO2 que estamos haciendo a la atmósfera, porque yo creo que la gente no lo ve tan claro así, ¿no? Pero cuando tú quemas, por ejemplo, un bosque, ya sea en una zona tropical o en el Mediterráneo, no solo estás quitando vegetación de una zona, estás aportando todo lo que ese bosque ha estado absorbiendo durante años y años en materia de CO2 otra vez a la atmósfera. Y aparte de eso también hay que tener en cuenta que estás quitando el sumidero de CO2, o sea, donde absorbía el bosque ese CO2 que ya no está ahí. Y luego hay otra parte fundamental que creo que vamos a comentar, y es que estás de alguna forma haciendo un impacto en la biodiversidad de la zona, ¿no? Porque el suelo sufre. A veces hablamos de árboles, pero nos olvidamos que el suelo que pisamos, ese suelo absorbe mucho CO2, hay que cuidarlo, hay que mimarlo. O sea que es un problema desde luego llamativo y que todo esto lleva al cambio climático, y eso es lo que te quería preguntar. Te quería preguntar precisamente si tú ves ya el cambio climático como un problema a nivel global que preocupa a la gente, lo suficiente para que realmente actuemos de la forma que tenemos que actuar, como estáis haciendo vosotros con CO2 Revolution. Efectivamente, Mario, yo creo que, ¿no?, el cambio climático es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos como humanidad, ¿no? Si no el mayor. Digo el mayor porque no es un problema localizado de una región o de un tipo de personas, ¿no? Es algo que nos afecta a todos como seres humanos y como humanidad, ¿no? Afecta a nivel global. Entonces, bueno, pues tenemos que ver la forma y aplicar las medidas para combatirlo, ¿no? El cambio climático se debe a dos grandes causas, digámoslo así, o se recogen dos grandes causas. Una es la deforestación masiva, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que anualmente se deforestan, se cortan 15 billones de árboles para temas industriales, ¿no? Y solo se vuelven a forestar o reforestar 9 millones, con lo cual estamos en deuda. Y luego la segunda causa, digamos así, que es las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Que ahí vamos un poco a la quema de combustibles fósiles o a lo que comentas, ¿no? Cuando sufrimos un incendio, pues todo ese CO2 que esos árboles habían capturado se vuelve a liberar a la atmósfera, ¿no?, causando pues aún muchas más emisiones de CO2 y todo el trabajo que lleva haciendo estos árboles durante años, pues de alguna forma pues se pierde, ¿no? Y hay que esperar otros años para reconvertir todo esto. Cada vez pasan los años, ¿no? A raíz de la revolución industrial venimos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, en la atmósfera y bueno, pues tristemente en 2022, el año pasado, lo que sufrimos pues es un nuevo récord, ¿no? Un nuevo récord. Llegamos a 40,6 billones de toneladas otra vez liberadas a la atmósfera. Pues esto lo que provoca son lo que ya estamos viendo, ¿no? Pues el aumento del nivel del mar, grandes olas de calor, incluso algo muy importante, ¿no?, que
que no hemos hablado, pero son los problemas de salud, ¿no? E incluso se asocia al cambio climático más de 250.000 muertes al año, ¿no? Están linkadas a este gran problema. Y bueno, ya en términos económicos, pues hablamos de que si no se toman medidas reales, podemos llegar a sufrir un coste de 60 trillones de dólares antes de que acabe el siglo XXI. O sea, los bosques al final son nuestro pulmón, nuestros sumideros, y tenemos que cuidarlos, ¿no? Para dejar de liberar esas toneladas que se producen con los incendios y plantar muchos más árboles para poder capturar ese carbono, ¿no? Estimamos más o menos que un árbol de media en un periodo de permanencia de 30 o 40 años puede llegar a absorber una tonelada y media, más o menos, 2 toneladas, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De plantar árboles, de preservarlos durante el tiempo para que estos árboles hagan la función de captura de CO2, ¿no? Le comentaba el otro día a unos niños en un colegio, les decía, oye, es que los árboles cómo funcionan es el alimento que tienen es el CO2. O sea, los árboles no podrían crecer de tamaño si no tienen agua y carbono. Entonces lo que hacen es comen el CO2 que hay en la atmósfera y esto es lo que hace que vayan aumentando de tamaño, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, estas mesas que veis, estas sillas que veis, que son de madera, el 50% de su peso es carbono, que estaba en estado gaseoso y se ha convertido en estado sólido. Entonces, de eso se trata, ¿no? De coger el CO2 recogido en la atmósfera y capturarlo, ¿no? Y con esto es lo que hacen los suelos, los microorganismos, los árboles, los océanos. Nos están haciendo muchos favores por ahí. Y una buena aclaración que podríamos hacer ahora para la audiencia es que también sepan que el CO2 es un gas de efecto invernadero que lo que hace es absorber radiación infrarroja, la que sale del suelo, y calentar el aire. Y por eso nos preocupa, ¿no? O sea, aparte de que respiremos un aire más o menos contaminado, que como tú has dicho bien, pues impacta directamente en la salud humana, está el tema de que el CO2 es un gas que calienta. ¿Y qué pasa cuando calentamos el planeta? Le damos más energía. ¿Y qué pasa cuando el planeta tiene más energía? Pues que hace que la meteorología sea más extrema, tú lo has dicho, ¿no? Subida del nivel del mar, pero eso es por el deshielo, pero huracanes más fuertes, borrascas más fuertes, sequías más intensas, nada agradable, ¿no? El tema de los incendios es un tema que a vosotros os toca muy de cerca, porque vosotros, ahora me contarás más de CO2 Revolution, pero estáis más metidos en reforestación, y el incendio, lógicamente, implica no solo que quitas vegetación, sino que emites CO2 a la atmósfera, porque todo ese CO2 atrapado vuelve al aire. En España, por ejemplo, somos un país históricamente marcado por los incendios. ¿Cómo lo ves? Porque además creo que recientemente hemos tenido episodios muy intensos, ¿no? ¿Qué implica eso pensando en lo que vamos a hablar de lo que hacéis vosotros como empresa que reforesta muchas zonas de nuestro territorio? Pues bien, en España, bueno, en el año pasado, en 2022, hemos sufrido una de las mayores catástrofes, bueno, por lo menos la mayor catástrofe del siglo XXI en cuanto a incendios, ¿no? Se han quemado más de 300.000 hectáreas, que eso supone aproximadamente como la superficie de Mallorca. Esto es una barbaridad. Entonces, se nos plantea una oportunidad de volver a reforestar y una oportunidad, no, es que hay que hacerlo. Entonces, efectivamente, es un gran problema porque todas estas hectáreas quemadas, todos estos bosques han vuelto a liberar ese CO2 otra vez a la atmósfera. Entonces, si esto sigue ocurriendo, estamos haciendo un pan con tortas, ¿no? Porque hoy en día la única tecnología, ¿no?, real que existe y eficiente, ¿no?, para capturar ese CO2 es a través de las masas forestales. ¿Y qué hacéis vosotros, como ya entrando en materia de CO2 Revolution? CO2 Revolution, me encanta el nombre porque es como la revolución de CO2, pero no como para vamos a generar más CO2, sino vamos a quitarlo de donde nos molesta, ¿no?, que es la atmósfera sobre todo. Pero, ¿cuál es o sea, qué es CO2 Revolution y cómo entra en este tema de, por ejemplo, del problema de los incendios, de reforestar, regenerar una zona que ha sido, pues de alguna forma, se ha visto afectada, por ejemplo, con un incendio? Bueno, CO2 Revolution es una empresa biotecnológica aplicada a la ingeniería forestal, ¿no? Así como venimos viendo mucha innovación en temas agrícolas, ¿no?, en el tema forestal, pues no ha habido tanta innovación como en otros sectores, ¿no? Entonces,
venimos a poner nuestra visión, nuestro conocimiento, nuestra investigación, ¿no? en esta materia, ¿no? En la materia forestal. Principalmente lo que hacemos es reforestar grandes extensiones utilizando la mayor escala posible con métodos tecnológicos y biotecnológicos. Entonces conseguimos reducir también los costes, ¿no? Nosotros principalmente lo que hacemos es reforestar grandes extensiones para capturar mucho CO2, ese CO2 de alguna forma certificarlo y podérselo comercializar a compañías que tienen una huella de carbono muy extensa, ¿no? Estamos hablando de compañías industriales, incluso pymes, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que aportamos es una ayuda a que estas empresas puedan de alguna forma neutralizar las emisiones que tienen, además de que ofrecemos servicios de cálculo de huella de carbono, incluso planes de reducción, porque cómo funciona esto es una empresa lo primero que tiene que hacer, o una corporación o cualquiera de nosotros, primero es calcular nuestra huella de carbono, posteriormente aplicar planes de reducción, es decir, cómo puedo ser más eficiente para generar menos, ¿no? Menos impacto, y por último ese remanente que no podemos reducir, pues tendremos que compensarlo, ¿no? Y esa es un poco nuestra misión, ¿no? Y nuestra tarea, y en lo que aportamos valor, ¿no? en el mercado. Y físicamente, ¿cómo regeneráis una zona? Por curiosidad, o sea, ¿qué es lo que utilizáis para decir ese árbol está ahí? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo lo habéis puesto vosotros ahí? Hay gente que va ahí con una pala, pone un árbol, usáis semillas. ¿Cuál es la tecnología detrás de ese proceso tan importante? Porque lo que me has contado me parece importantísimo, ¿no? Que las empresas lleguen hasta donde lleguen, pero si no pueden llegar, que hagan otra cosa para por lo menos compensar esa falta, ¿no? de reducción de huella de carbono. Uh-huh. Pues aquí es donde viene pues nuestra diferenciación, ¿no? Nosotros llevamos años investigando en cuanto a semillas inteligentes. Principalmente nuestra innovación es lo que llamamos la iSeed, ¿no? La semilla inteligente, que es una semilla a la cual le añadimos todos los ingredientes o los componentes necesarios para que ese futuro árbol, esa futura planta, ese futuro masa forestal o masa arbórea, ¿no? tenga viabilidad, ¿no? Y que sea autosostenible en el tiempo. Entonces, de alguna forma, lo que hacemos es analizar el terreno y al terreno le añadimos las bacterias que le faltan, se las añadimos a la semilla, ¿no? Entonces, con esto conseguimos tener una mayor viabilidad de germinar frente a semillas desnudas o semillas convencionales, ¿no? Entonces, la semilla sigue siendo la misma, lo que hacemos es añadirle los nutrientes y las carencias que tiene el suelo a la semilla. Y, por supuesto, hacemos un análisis de qué especies tienen que ir hoy en día en el terreno donde vamos a reforestar, ¿no? Estamos acostumbrados a reforestar siempre lo mismo, a no cambiar las cosas. Entonces, llega un punto en que tenemos que plantearnos y adaptar la especie al cambio climático que tenemos hoy en día, ¿no? Cada vez, pues lo comentabas antes, tenemos muchas más sequías, tenemos también altas temperaturas, ¿no? Realmente la especie que estamos plantando hoy en día, hay que plantearse eso, ¿no? ¿Es realmente la que le corresponde al terreno, ¿no? ¿O debemos un poco investigar qué características que tiene que tener para que tenga viabilidad en el futuro, ¿no? Y que no lo plantemos y que se muera a los 5 años? Entonces, eso es un poco la tarea que hacemos y que estamos experimentando con un éxito rotundo. Uh-huh. O sea, que estáis plantando vida prácticamente, ¿no? Y lo que te has dicho es muy interesante, porque no se trata de coger las especies que históricamente han funcionado en una zona y que han crecido bien, porque tú lo has dicho, el clima ya no es el que era antes. Incluso iría más allá, Javier, yo te diría que habría que mirar a esas predicciones de futuro clima que ya están haciendo muchos centros de investigación del mundo y pensar en qué clima vamos a tener en 2050 para que esas especies evolucionen debidamente. O sea, que incluso adelantarte al presente, porque donde hace calor hará más calor y donde hay sequía habrá más sequía. O sea, que eso es fundamental. ¿Cómo lo hacéis? Porque realmente para plantar, tú me has contado que ya son semillas inteligentes, adaptadas al entorno, con unas características muy específicas para optimizar el crecimiento y la regeneración del entorno en sí. Pero, ¿ese terreno de dónde sale?
sois vosotros los que buscáis el terreno, vais a zonas afectadas, transformáis terreno que se ha dejado abandonado en otra cosa. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues sí, Mario, principalmente lo que hacemos es intervenir en zonas degradadas, deforestadas, incendiadas, ¿no? Al final, nuestro principal objetivo es generar la mayor riqueza y biodiversidad posible, ¿no? Por eso siempre hablamos de que utilizamos especies poliespecíficas, biodiversas, ¿no? Lo que hacen para crear un entorno artificial lo más natural posible. Entonces, nosotros principalmente lo que hacemos es un análisis previo del terreno, nuestros ingenieros detectan cuáles son las especies, por supuesto, autóctonas que encajen con el lugar, pero que tengan resistencia a las condiciones que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Entonces eso es lo que conseguimos. Entonces combinamos medios de plantación tradicionales con tecnología. Estas semillas inteligentes las utilizamos bien con siembra directa, o también utilizamos medios aéreos como, por ejemplo, nos ayudamos mucho de los drones, ¿no? Nuestros drones, pues tienen inteligencia artificial y detectan las zonas más viables para esa siembra, ¿no? Sobre todo los utilizamos cuando hay zonas de muy difícil acceso, que de otra manera sería prácticamente imposible, o cuando tenemos grandes extensiones que con las manos no se pueden hacer, ¿no? Entonces, plantar árboles a mano es muy loable y muy bonito, pero también es necesario utilizar la tecnología en nuestro beneficio, sobre todo en zonas que no podamos llegar, ¿no? La combinación de tradición y tecnología es brutal, ¿no? Nuestros proyectos, no solamente tienen un componente medioambiental, ¿no? Sino también un componente social, ¿no? Allá donde vamos, en las zonas locales, pues se cuenta con la gente que sabe, con la gente que tiene la experiencia de ese lugar, y muchas veces pues nos ayuda mucho, ¿no? Sobre todo a nuestro entender de la zona y tal, que son la gente local las que sabe lo que tiene que ir ahí, ¿no? Uh-huh. O sea que me hace gracia porque el tema del dron sale con cada mayor frecuencia en muchos temas de medio ambiente y demás. En este caso me parece una aplicación muy práctica, ¿no? Los drones cómo han evolucionado, ¿no? Al principio eran un juguetito que la gente se compraba para volar en el cielo, y hoy en día la aplicación es increíble porque tú lo has dicho, ¿no? En zonas remotas donde ha habido un incendio, zonas quizá que no tengan una vegetación tan extensiva y que tú quieres repoblar, hoy lo puedes conseguir perfectamente con un dron. Estas aplicaciones que me estás contando, por ejemplo, aquí en España se hacen con frecuencia. ¿Es una cosa que ya se extiende a nivel global por otras zonas del mundo, o es muy específico de algunos países que tienen más medios, o se está reforestando de una forma general? Bueno, es algo bastante innovador, ¿no? Realmente se está empezando a utilizar esta metodología. Nosotros podemos decir que somos pioneros en esto, y estamos deseando también que la gente lo haga, ¿no? Porque al final esto es una empresa con propósito. O sea, cuantos más hagamos, esto es para mejorar el clima, ¿no? Y luchar contra el cambio climático, pues mucho mejor. Realmente el dron, ¿no? Como comentabas, efectivamente es una herramienta que se utiliza hoy en día para prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pero la parte diferencial aquí no es que reforestamos o aplicamos en algunas reforestaciones el dron, ¿no? Sino que la parte diferencial es la semilla inteligente. Es la parte que es la parte de innovación, la parte donde estamos y no dejamos de investigar, sobre todo con distintas especies, con distintos tratamientos, ¿no? Con distintas bacterias, con distintos hongos. Entonces, de alguna manera, queremos llevar esto a todas partes del mundo, ¿no? Esto es una solución que es escalable, que es replicable, ¿no? Entonces, pues ojalá todo el mundo se pusiese a hacer cosas así, ¿no? Y estamos pues deseando ayudar a la gente para potenciar este tipo de actividades, ¿no? Claro, tú me contabas antes, porque estábamos hablando antes de sentarnos aquí a entrar en debate, un caso que habéis o que estáis haciendo, no sé si lo puedes contar o no, en la zona andina de Perú, ¿no? Que me parece increíble, ¿no? Que estéis allí apoyando a la población cercana, y como muchas otras veces en estos debates, en estas conversaciones que hemos tenido aquí en Rumbo Cero, surge el tema de incentivar, ¿no? Yo creo que la incentivación en todo esto, cuando incentivas a la población
a que lo que va a hacer para cuidar el entorno supone un beneficio, la gente se anima mucho más, ¿no? El caso este de Perú me parece muy curioso, si lo quieres compartir con nosotros. Sí, claro, Mario, pero no es solo Perú, os estamos haciendo... Sí, otras zonas del mundo también. Efectivamente, es en España, por ejemplo, mismamente, estamos reforestando grandes extensiones en Galicia, en las que tenemos pues población rural, a la cual pues estamos muy agradecidos porque nos han brindado la oportunidad. Y voy a comentar un ejemplo, perdóname, local, ¿no? En España, en la zona de Galicia, sabéis todo el problema que ha causado el monocultivo, ¿no? Hablo, por ejemplo, de especies como el eucalipto, que en el momento que hay un incendio, pues esto es como cerillas, se propaga por todas partes, ¿no? Entonces, estamos reforestando en Galicia muchas hectáreas, pues que han sufrido más de 3 incendios en los últimos 10 años, que eso es una locura, porque venga a plantar solamente monocultivo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es un proyecto ejemplar en el que estamos plantando con especies poliespecíficas, biodiversas, estamos generando una barrera de frondesas en el perímetro para evitar evitar los incendios, es decir, que hagan de cortafuegos naturales, y al mezclar muchas especies en un mismo sitio lo que consigues es frenar los incendios, ¿no? Esto no es un proyecto medioambiental, sino también un proyecto social, ¿no? Que al igual que, por ejemplo, que en Perú, pues aquí utilizamos población local, ¿no? Gente en riesgo de exclusión social, gente rural, mujer rural, ¿no? Que muchas veces pues, se ven desfavorecidos y les estamos dando oportunidades que por supuesto, nos vienen bien a todos y es un gana-gana para todos, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿no? De replicar esto en distintas partes del mundo. Estamos también haciendo 2 proyectos grandes en Francia, el proyecto de Perú, las comunidades andinas, en México y en Colombia vamos a empezar este año a hacer nuevos proyectos allí, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De dar un beneficio a la población local, ¿no? Para que pueda de alguna forma estar incentivado en cuidar esos bosques, en proteger de los incendios, el generar, ¿no? riqueza y valor en torno a ellos. No, por eso digo que yo creo que es una cosa que tú has dicho, a veces la gente solo piensa plantar un árbol, absorber CO2, pero detrás de todo eso hay muchísimo más, aparte de regenerar un ecosistema, que creo que es fundamental, porque para que esos árboles que habéis plantado estén en armonía con el entorno, hay muchas más cosas que tienen que estar en marcha y tienen que estar precisamente eso, en armonía. Y luego la parte social, que me parece fundamental, porque al final la gente local se beneficia, no solo porque suponga a lo mejor que haya más trabajo, sino simplemente porque hay un producto que se genera que en algunos países, en España puede que no sea así, pero en algunos países supone el poder comer cada día, ¿no? Es subsistencia pura y dura. Entonces eso me parece fundamental. Una de las cosas que quería comentarte también es hacia dónde va, ¿no? CO2 Revolution, porque sé que soy recientes, 2018, una empresa que lleva 4 o 5 años rodando, estáis ahí todavía descubriendo el mundo de lo que hacéis, pero ¿cómo puede ser o cómo podéis contagiar a muchas otras empresas de este tipo para que sigan creciendo y haciendo algo que es una labor fundamental? Insisto, el tema de los bosques, regenerar, es fundamental, parar, pero a la vez reconstruir lo que hemos quitado. ¿Cómo va a ser el futuro? Bueno, pues el futuro lo vemos muy claro, ¿no? Es replicar lo que iniciamos aquí en España, replicarlo y llevarlo a otros lugares como es nuestra intención desde hace 2 años, ¿no? Tener presencia en prácticamente todos los lugares del mundo donde haya una posibilidad de hacer proyectos de reforestación, ¿no? Muchas veces pues nos encontramos que la gente lo está pidiendo, ¿no? Está pidiendo porque no tiene medios, cada vez el mundo rural pues está más abandonado, no tiene medios y busca soluciones que puedan aportar y que sean reales, ¿no? Y que se puedan pues llevar allí, ¿no? Entonces nosotros brindamos la oportunidad de conseguir partners locales en todo el mundo para poder llevar esta idea, ¿no? Este negocio a distintas partes del mundo. Y más allá de que hablemos de empresas, de vuestra aportación, vamos como individuos. Mario Picazo quiere frenar la deforestación como individuo, igual que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando.
A nivel individual, realmente si yo tuvieras que decir a la gente, oye, mira, si haces esto vas a frenar la deforestación, ¿cuáles serían algunas de esas recomendaciones que podrías hacer, aparte de llamaros a vosotros para que hagan una huella de carbono, para que hagáis una huella de carbono y si hace falta regeneréis alguna zona? Pero para parar, frenar esa frenética deforestación que estamos viviendo en todas las escalas, en todo el planeta, en unas zonas más que en otras, ¿qué consejo darías tú a esa persona, a ese individuo? Bueno, principalmente yo diría que cualquier persona debería tomarse su tiempo, ¿no? para ir al campo, ¿no? Para ir a los bosques, ¿no? Y realmente percibir y que esos bosques le transmita esa energía, ¿no? Y al final eso es lo que nos hace, el vivirlo de dentro, es lo que nos hace conscientes de la importancia, ¿no? De que somos parte de ese ecosistema, o sea, somos parte de ese mundo y si no lo cuidamos, va a tener unas consecuencias irreversibles y drásticas, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender que no es una cosa de hoy, si es una cosa para el futuro, ¿no? El poder mantener lo que la naturaleza nos ha regalado, pues, y que siga de generación en generación, ¿no? ¿Y qué podrían hacer? Por ejemplo, a mí se me ocurre una cosa que es obvia, y a lo mejor luego me van a reñir, pero dejar de comer carne o comer menos carne. Eso es lo que me refería, es decir, vale, somos muchos en este planeta, no quiere decir que no podamos vivir aquí en la Tierra, aquí hay sitio para todos, pero lógicamente tenemos que gestionar los recursos de otra forma y entre esos recursos está pues la alimentación, que implica pues a veces deforestación, voy por ahí un poco, ya sabes. Sí, efectivamente, tenemos que ser conscientes de qué implican nuestros actos, ¿no? Ya solamente, pues, hablas de la carne, efectivamente, el reducir el consumo de carne, luego también el ver y respetar, pues, en los veranos, las actividades que se hacen al aire libre para evitar riesgos de incendio, también, pues, un poco ver la forma de analizar el impacto que van a tener nuestras actividades en el medio ambiente, ¿no? Hablas de comer carne, hablamos de, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? Pues si podemos ir en bicicleta en lugar de en coche, pues, o en transporte público, pues eso va a ayudar, ¿no? Y todo eso va sumando, ¿no? Y todo eso va creando conciencia, ¿no? Está habiendo una corriente muy fuerte ahora y se está hablando sobre este tema, porque llevamos años ignorando muchas cosas y damos por hecho muchas cosas que realmente están en nuestro perjuicio. No, yo he puesto el tema de la alimentación, aunque es un tema que trataremos en otro de nuestros episodios, ¿no? Pero, y no quiero, sabes, siempre que entro en este tema, igual que he dicho la carne, puede ser otro producto, los lácteos, sabemos que la agricultura es la que más impacta la masa forestal del planeta porque ya sabes que en países como Brasil la deforestación ha sido, o sea, da pena ver lo que ha pasado por transformar un bosque en una zona agrícola, ¿no? Entonces lo decía por eso, sobre todo sin machacar el sector alimentación, porque sé que tampoco se trata de ser radical y eliminar todo, sino de ser consciente de que hay que dosificar de una forma más amable con el entorno. Y ahí lo dejo, ¿no? Porque yo soy el primero que también disfruto la carne, ¿no? Pero volviendo al tema de las empresas, Javier, aquí hay un debate importante, es decir, y tú me puedes a lo mejor dar o no la razón, pero empresas que compensan su huella de carbono reforestando. Esto es un tema que a algunas personas les chirría más. Dicen, estas empresas están haciendo greenwashing porque dicen, bueno, planto árboles y me quito de encima el peso del carbono, ¿no? Acláranos realmente si esto tiene un valor y cómo lo tiene, ¿no? ¿Por qué las empresas que cada vez parecen, sobre todo las grandes, están más implicadas con hacer las cosas mejor medioambientalmente hablando, de alguna forma si contaminan mucho, pues buscar una forma de compensar, como hacéis vosotros? ¿Hasta qué punto eso es importante y realmente funciona? Porque yo personalmente soy de que primero soluciona tu problema de huella de carbono y, como tú has dicho antes, que me parece bien, si no llegas, porque no te lo permite tu recurso económico para hacer un cambio tecnológico, lo que sea, plantéate otra solución que puede ser la que vosotros ofrecéis, que me parece genial. Pero cuéntanos y aclara a la audiencia sobre todo ese punto de debate que para algunos es como que esto no está bien o sí, es una solución totalmente viable. Sí, efectivamente. Estamos viviendo en muchas ocasiones greenwashing y esto pues perjudica a la gente, ¿no? Y a las personas y a las empresas que lo están haciendo bien.
Pero hay mucha gente que lo está haciendo bien, ¿no? Y las empresas, pues de alguna forma, te hablo de grandes corporaciones, sobre todo empresas del IBEX, ¿no? Que se han comprometido que en 2030 o 2050 van a ser neutros en carbono. Pues bueno, esto es algo necesario, está bien que esté ahí, ¿no? Y creo que es algo que vamos a vivir sí o sí, y el que no esté dentro de esta rueda va a estar fuera, porque es algo que ya el cliente, por ejemplo, lo está exigiendo, ¿no? Ya está exigiendo que esa empresa, ¿qué estás haciendo tú por el medio ambiente, ¿no? Que no dejas de producir esto, que no dejas de producir lo otro, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones ya están, de alguna forma, demandando y exigiendo esto a los clientes, con lo cual yo creo que es una tendencia que cada vez va a ir a más y que estamos tomando conciencia de lo que está viniendo, de lo que va a venir y por supuesto, por el cambio climático, ¿no? Hoy en día esto de compensar la huella de carbono, ¿no? es un mercado voluntario. O sea, las empresas acuden a compensar la huella de carbono de forma altruista, llamémoslo así, y porque se han adquirido un compromiso. Entonces, esto es algo que es importante decirlo, y que hay muchas empresas que están demostrando que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Que están, como has dicho, ¿no? Invirtiendo pues, en energías renovables, invirtiendo en procesos de reducción de huella de carbono y luego pues hasta lo que pueden, ¿no? Y donde no pueden, pues empiezan a compensar, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿no? De que las empresas se vayan sumando cada vez más a políticas de reducción y, por supuesto, luego a la posterior compensación de esa huella. Claro. No, yo lo veo positivo en ese sentido y quizá yendo más allá, la parte positiva que veo es que no solo reduces CO2, carbono, sino que regeneras entorno. Eso es positivo también. Con vuestras semillas mágicas no solo estás diciendo ahí va un árbol, sino que estoy plantando algo que va a regenerar el entorno, los bichitos que hay bajo tierra, la biodiversidad de la zona, etcétera, etcétera. O sea que eso quizá también hay que ponerlo ahí encima para que la gente lo vea. Bueno, Javier, pues una de las cosas que hacemos en el programa es que yo no siempre hago las preguntas y tenemos a nuestros seguidores que sí que las hacen. Tenemos algunas preguntas para ti. Espero que puedas dar una respuesta y escucha atentamente. Hola Javier, me gustaría saber si los que vivimos en ciudades grandes, como por ejemplo Madrid, pues quería saber cómo de importante es poder respirar aire más puro. Pues al final somos lo que respiramos, ¿no? Entonces es súper importante que las ciudades apuesten por zonas verdes, ¿no? Hablamos en el caso de Madrid, pues el Monte del Pardo, el Parque del Retiro, ¿no? El Parque Forestal de Valdebebas, ¿no? Entonces bueno, pues que los ayuntamientos, ¿no? Y la comunidad pues apuesten por estas zonas que al final son las que van a ir absorbiendo el CO2, ¿no? que hay en estas ciudades y de alguna forma pues reducirlo al máximo, aunque en las ciudades es difícil, aunque vamos a trascender pues con todo el tema de vehículos eléctricos, ¿no? Con el tema de los cinturones verdes que llaman. Pues es así, de importante, ¿no? Parques, muchos parques. Cuando tuvimos Filomena nos dimos cuenta de cuántos árboles había en la Comunidad de Madrid porque hablaban de todos los que se habían caído y roto y dices, pues tantos árboles tenemos, pero es verdad. Escucha la siguiente pregunta. Buenos días, Javier. Encantada. Soy de un pueblecito pequeño de Lugo de toda la vida y formo parte de esa España vaciada de la que tanto se habla últimamente. ¿Crees que estos proyectos ayudarán a repoblar pueblos como el mío? Muchas gracias. Pues la respuesta es sí. Comentábamos antes que lo que estamos enfocando, o como estamos enfocando el tema forestal, ¿no? Es generar mayor valor, ¿no? Ya no solamente hablamos del valor forestal, de plantar árboles, sino estamos hablando de un valor maderero a futuro, estamos hablando de un valor de CO2, estamos hablando de un valor de biología, ¿no? de biodiversidad, de microorganismos, de hongos, ¿no? Entonces, se está generando en torno a los bosques una serie de, vamos a llamarlo, productos asociados, ¿no? Que generan valor a las comunidades locales, ¿no? Y sobre todo a la población rural, ¿no? Yo creo que lo rural es el futuro. Muy bien. Siguiente pregunta.
Hola, soy Daniela. ¿Yo también puedo plantar flores en mi casa con un dron? Bueno, yo plantaba lentejas, ¿no? Y judías. Con un dron, pues bueno, los drones los utilizamos, ¿no? Para, sobre todo, grandes extensiones y cuando hay que hacer proyectos, pues eso, que sean a muchísima escala. Para plantar árboles pues en nuestro jardín, en los campos que tengamos cerca, pues hombre, no es necesario, ¿no? Esto ya es más que nada el coger semillas de árboles y las podemos plantar a mano. Cuando hablamos de zonas de muy difícil acceso, cuando hablamos de zonas pues eso, muy o difíciles, ¿no? Pues sí que ahí actúa la tecnología, ¿no? Como los drones. Me parece, sí, que la gente y sobre todo los chavales ya con los drones, yo creo que van a descubrir muchas cosas que hacer. Esta aplicación que hacéis vosotros para, sobre todo, me gusta la idea de que podéis llegar a lugares donde a pie no se puede llegar y eso cubre mucho terreno que a veces no podemos de alguna forma regenerar. Pero me ha parecido fascinante todo lo que hemos hablado, Javier, porque es que hay tantas cosas y me parece que estáis haciendo una labor encomiable. O sea, hay tantas cosas que podéis hacer en el futuro y lo que te quería preguntar precisamente es que me pudieras sintetizar ya para un poco acabar, ¿cuáles son los puntos clave de vuestro trabajo, de lo que creéis que podéis de alguna forma contagiar al resto del mundo y que cuál sería la senda a seguir y las claves principales de lo que hemos hablado en todo este tiempo que hemos estado juntos aquí hoy conversando sobre el tema de la reforestación y sobre el tema de regeneración de terreno en general? Bueno, desde CO2 Revolution animamos a quien quiera, ¿no? A todo el mundo, a plantearse realmente qué puede hacer cada uno por combatir el cambio climático, ¿no? Hablábamos de, pues eso, de mirarnos nuestro ombligo y de tomar decisiones sobre ciertas cosas que son relevantes en cuanto al impacto del clima, que para nosotros a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Y nos las podemos quitar. Y luego también pues el que todos pongamos nuestro granito de arena, el que de alguna forma analicemos qué pequeños actos podemos hacer para un poco darle la vuelta a este problema, ¿no? Que es un problema no solamente de nosotros como CO2 Revolution, sino es un problema de todos. ¿Qué podemos hacer entre todos que estar unificados para luchar contra un problema, ¿no? Que hemos hablado que es un problema global, ¿no? Y de los mayores al que nos enfrentamos? Y te lo voy a poner un poquito más difícil todavía, porque estamos construyendo entre todos en este podcast de Rumbo Cero la ciudad perfecta, la ciudad del futuro, la ciudad sostenible 100%, y cada uno de nuestros invitados ha ido aportando un granito de arena, ¿no? Ese elemento que cree que sería fundamental para nuestra ciudad. Movilidad, uno de nuestros invitados, movilidad sostenible. Luego otra persona más en el mundo del textil aportaba sobre todo el tema de tener un producto textil que sea de gran calidad y durabilidad para que no tengamos que fabricar tanta ropa. Y luego también una persona que apostaba por la movilidad, es decir, que las personas tuvieran una movilidad más fácil, sobre todo en la parte de la discapacidad. ¿Cuál sería tu elemento? Solo puedes elegir uno. Pues bueno, yo lo tengo clarísimo, son las abejas. Ah, las abejas. Sí. Buen elemento. Las abejas creo que hacen una labor brutal, ¿no? Sobre todo ayudan a la polinización, a mejorar la calidad del aire, ¿no? Y esas microorganismos, esas flores, ese pasto, ¿no? Que muchas veces nos gusta ver, sin ellas sería imposible. Bueno, estamos hablando que hay ciudades que han apostado mucho por esto, ¿no? Te hablo de ciudades que a lo mejor te resultan impensables, ¿no? Tú que conoces bien Estados Unidos, pues en Nueva York, por ejemplo, pues hay ayudas, ¿no? Para tener colmenares en las propias edificios, en las propias casas, ¿no? De alguna forma, esto sería algo que si fuésemos conscientes realmente de todo lo que aportan, ¿no? Pues lo tendríamos en casa. Y encima pues tendríamos una miel riquísima. Exacto. O sea que, desde luego, imposible un mundo sin abejas. Bueno, Javier, muchísimas gracias por toda la información que has compartido con nosotros hoy. Os deseo el mayor éxito posible porque creo que sois una empresa fundamental y que tiene que contagiar a muchos sectores. Y nada, gracias por estar ahí y a ustedes, a todos los que estáis ahí,
Muchísimas gracias por seguirnos. Hoy hemos aprendido más sobre reforestación, sobre lo importante que son los bosques del planeta, nuestro gran pulmón, uno de los grandes sumideros de ese CO2 que sí, que a las plantas les gusta mucho, pero que a la atmósfera y al clima terrestre no tanto. Y bueno, pues de esto seguramente hablaremos en otros episodios. De momento ya sabéis que esto es Rumbo Cero. Vamos a tener más invitados, vamos a hablar de otros temas, muchos que seguramente os van a interesar. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto.